Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Hoy celebramos la segunda jornada de esta ya 13ª edición de Despierta, el planeta te necesita. Como ya sabéis, pues lo estamos dedicando a cómo nos adaptamos a esto que cada vez pasa más y que bueno, pues desgraciadamente no lo vamos a ver bastante en los próximos años. Como decía ayer, la adaptación al clima extremo tiene muchas facetas. En esta edición de Despierta hemos cogido 4. Ayer estuvimos hablando de economía, un debate vibrante, súper interesante, con ideas muy originales. Yo creo que estuvo muy bien. Hoy vamos a tener a 2 personas de primerísima línea, cada uno en su rama. Yo he tenido la suerte de estar pues cerca de 1 hora y media hablando con Jean-François, profundizando en su pensamiento, y la verdad es que bueno, es que no os puedo decir nada porque a la mínima hago spoiler. Entonces, mejor le vais a disfrutar. El documental también, como dije ayer, está súper chulo. Tengo muchas ganas de verlo en pantalla grande. Mañana tendremos, bueno, pues a los representantes de los diferentes estamentos que pueden afectar nuestra vida y que pueden tomar decisiones, o que saben cómo se están tomando las decisiones para que los ciudadanos pues, nos adaptemos a esta realidad. Tendremos a un representante de Naciones Unidas, al secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de España y al viceconsejero de la Comunidad de Madrid, además de una persona que nos va a hablar y que sabe mucho sobre cómo gobernar el agua, que es el vector principal en este asunto. Y el último día hablaremos de cómo nos sentimos nosotros, ¿no? de la ecoansiedad, de cómo mucha gente pues, se deprime y cómo superar eso, cómo enfrentarse a estas malas noticias con una actitud positiva e intentar verlo como una oportunidad. Así que, como siempre, lo primero es darle las gracias a la Casa Encendida porque nos permite hacer este tipo de comentarios a vosotros, a los invitados que van a estar, y desearos que disfrutéis. Yo soy Ángel Cano, de la Asociación Despierta, ya llevamos 13 años aquí, así que algunos me conocéis, y los que no, pues os invito a que hagáis 2 cosas. Una, que entréis en asociaciondespierta.org y ahí os suscribáis a nuestra newsletter. Os prometo que solo os vamos a enviar cosas súper interesantes. Y 2, que si nos queréis seguir o tuitear o lo que sea, nuestro hashtag es #CicloDespierta. Así que nada, disfrutar de la peli y luego nos vemos. Me encantaría que, desde luego, después de esta dosis tremenda de, ¿cómo lo llamaría?, como dice, de energía, ¿no? Sí, pero esto es cuando se dice que empodera, ¿no? Empodera. Me gustaría que de aquí salierais pensando qué puedo hacer yo. Como dice el Dalai Lama, es el momento de entender que las cosas han cambiado y que no podemos estar como si no pasara nada, ¿no? Además, podemos dedicar gran parte del tiempo de nuestra vida, o una parte, a hacer algo por los demás, a hacer algo por el medio ambiente, a hacer algo por lo que sea. Este es el objetivo de Despierta desde hace 13 años, es intentar animar a la gente a que entienda que la situación ha cambiado y que nos requiere a todos y a cada uno de nosotros, a nuestra manera. Hoy queremos hablar de inteligencia colectiva, queremos hablar de cómo colaborar entre nosotros y hacia dónde va el mundo. Y para ello, pues, tenemos 2 personas a las que admiro muchísimo, que saben mucho de estas cosas y la verdad es que, aunque yo suelo ser el que modera el debate y participa en las conversaciones, en esta ocasión este tema me parecía que lo tenían que tratar 2 verdaderos genios. Así que os pido que, por favor, deis un enorme aplauso a Cristina Monge y a Jean-François Nouvel. Voy a presentar yo a Cristina, quien probablemente ya conocéis porque la habéis visto en la tele, y Cristina presentará a Jean-François.
y será una conversación entre ellos. Cristina, bueno, es politóloga, profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza. Trabaja desde hace muchos años, por ejemplo, entre otras, la Fundación Ecología y Desarrollo, donde es directora de conversaciones y otras muchas cosas. Y últimamente, bueno, la habréis, si seguís en el mundo ambiental, pues la habéis visto porque está metida en muchos temas, ¿no? En temas de gobernanza, de transición ecológica, y últimamente pues está también en la tele, que ya dentro de poco no va a ser posible tenerte aquí con nosotros, pero bueno, espero que mientras tanto a los amigos nos atiendas. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Jean-François, y nada, a escucharos. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Ángel. No, eso que dices es absolutamente mentira, es una exageración. Además, él sabe que si me dice ven, lo dejo todo, ¿no? Y aquí estoy, ¿no? Con lo cual, tú sigue llamando, pero tengo que empezar diciendo que aquí la que admira a alguien soy yo a él, porque Ángel Cano es el responsable de esta 13ª edición de Despierta. Le acabo de preguntar, pues no me acordaba. Echaba la vista atrás y decía, ¿cuánto tiempo hace que empezamos con esto? ¿No? ¿Cuántos años hace de aquellas primeras sesiones? Creo que en el Matadero, Ángel, perdón, en Casa de Vacas, ¿no? En Casa de Vacas, en el Retiro. Y decía, ¿pero cuántos años hace ya de todo aquello? Y me dice, 13. No me lo puedo creer, ¿no? Mi hijo estaba recién nacido prácticamente. Dios mío, lo que ha cambiado el mundo. Con lo cual, enhorabuena, toda mi admiración. Y bueno, es un logro, estar aquí. No por el hecho de celebrar este tipo de eventos, que también, sino porque creo que han sido un factor fundamental de concienciación, de sensibilización y de debate en la ciudad de Madrid sobre estas cuestiones. O sea que muchísimas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a Jean-François Nouvel por estar aquí esta tarde en Madrid. Es un placer. Déjame que te presente. Bueno, voy a hacer dos cosas. Primero voy a presentarlo de una forma oficial, y además así sigo las indicaciones de Ángel. Y luego os voy a contar lo que yo encontré por ahí y me sorprendió, ¿vale? Bueno, una cosa, si os parece, yo hablo en castellano, él habla en inglés y hay traducción simultánea. Todo el mundo creo que ha cogido los dispositivos. Si a alguien se le ha olvidado, por favor, que acuda para allá. Por cierto, traductores, traductoras, muchísimas gracias desde antes de empezar. Intentaremos hablar lo más despacio posible para no volveros locos. Pero si en algún momento se nos escapa la velocidad, a mí la primera, me hacéis una seña, ¿vale? Slow. Y yo voy parando, ¿de acuerdo? Gracias. Bien, pues ¿quién es Jean-François Nouvel? Seguro que lo habéis oído nombrar, habéis leído cosas, ¿no? Bueno, oficialmente dice, Jean-François Nouvel realiza I+D en inteligencia colectiva, una nueva disciplina de investigación que explora cómo funcionan los sistemas vivos y cómo evoluciona nuestra especie, muy relacionado con lo que hemos visto. Trabaja en tecnologías criptográficas que permiten el surgimiento de la inteligencia social distribuida y la sociedad postmonetaria. Viaja por el mundo para dar conferencias y asesorar a los líderes sobre los saltos evolutivos. Aplicando su investigación a sí mismo, Jean-François vive una vida experimental y se define a sí mismo como un terrícola de código abierto que opera en la economía del regalo. Eso dice su página web. Esta es una parte de las que dice en la parte oficial, pero a mí me gustó más otro párrafo que apunté aquí, que dice él de sí mismo. Por cierto, hay una página web que os animo a visitar, que dice, padre de Esteban. Sí. ¿Cómo está Esteban? Muy bien, 20 años y vive en Barcelona. 20 años viviendo en Barcelona. Pues es lo primero que dice, padre de Esteban. Y luego continúa y dice, vivo en Provenza, en el sur de Francia, y tengo nacionalidad francesa. Sin embargo, me veo a mí mismo como un terrícola de código abierto. ¿Dónde tengo mi casa? Aquí, dentro de mí. Un poco como las tortugas. No me digas que no es más bonito. Y que no explica mejor lo que él dice, lo que es y lo que quiere escenificar. Pues bienvenido, bienvenido Jean-François. Explícanos qué es esto de vivir como las tortugas y dónde tengo mi casa. Así que voy a hablar en inglés. Mi español no es tan bueno, lo entiendo bien, pero el año que viene hablarás en español. Sí, intento vivir una vida experimental, que significa que todo lo que vemos en esta película
habla acerca del potencial que vemos en el mundo y yo me pregunto a mí mismo, ¿qué clase de ser humano puedo convertirme si quiero vivir en ese mundo? Si vivimos en el mundo como lo conocemos, ¿cómo será si vivo en ese nuevo mundo? Intento aplicarme eso a mí mismo, y no solo en términos del estilo de vida, sino también cuál es el cambio que tengo que hacer dentro, en mi fábrica, de mí mismo, porque tenemos esta tendencia de ver el mundo desde una perspectiva externa, que haremos con el transporte, con los gobiernos, pero no podemos olvidar esta parte de lo que yo llamo el desarrollo transpersonal, que quiere decir que la sociedad vive dentro de mí. Tengo perspectivas de la vida, vivo en una economía y yo activo ciertos sistemas de creencias, yo como de una cierta forma. Y todas estas cosas tienen que cambiar dentro también. Yo quiero explorar estas cosas. Trato de vivir esa vida experimental. Por ejemplo, vivir en la economía del ¿Qué es regalo. eso de la economía del regalo? Porque en tu página web también haces una referencia a eso, que tú crees en una economía del regalo. ¿Qué es eso? Parece que sean términos contradictorios, ¿no? Lo sabemos muy bien porque vivimos en la economía del regalo con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Les damos lo que podemos dar y recibimos lo que pedimos si está disponible. De hecho, realmente, la naturaleza vive en ese tipo de economía, pero solo podemos hacerlo a nivel de pueblo, en una pequeña comunidad, nuestros amigos, nuestra familia. Pero cuando se trata de la civilización, millones y decenas de millones, no sabemos cómo vivir en esa economía y hemos inventado el mercado. Yo te doy algo y tú me has de dar algo de vuelta. Y así tenemos un equilibrio inmediato. En el regalo de la economía de regalo, puede que des algo y no esperas algo, pero a quien le doy puede darle a otros. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos escalar esta economía del regalo que tiene tantas ventajas? Como que no necesitamos esa condición de reciprocidad. Yo puedo dar porque tenemos un interés común en vez de negociar. Cambia completamente todo. Así que me hago esta pregunta y ¿cómo lo escalamos? Tenemos tecnologías para tratar con esta complejidad social y empieza con esta pregunta, pero después yo decidí, bueno, antes de funcionar a nivel exterior, ¿cómo funciona en mí mismo? Así que decidí dejar la casa, la cuenta bancaria y vivir cada día en base a la economía del regalo. Dar al mundo lo que yo puedo dar, conferencias, mi investigación y la riqueza material que yo reciba vendrá de la gratitud. En la forma de dinero, o comida, o cobijo, o servicios, lo que sea. Déjame profundizar un poco porque si yo fuera una economista, no soy economista, si yo fuera una economista de la corriente liberal o neoliberal, inmediatamente yo te diría, eso es imposible, porque nunca va a haber reciprocidad y habrá quien se aproveche de otros, ¿no? Que es el argumento más inmediato que surge siempre cuando se inician este tipo de debates. ¿Qué contestas tú a eso? Puedo decir varias cosas. Digamos, por ejemplo, una manzana, que la compras en el mercado. ¿Tienes que comprarla al árbol? No. El árbol te la dio. Todo originalmente viene de un regalo. La economía del mercado puede vivir debido a la economía del regalo.
Una persona puede hacer mucho dinero, pero ha habido un padre y una madre, gente que te ha servido para que te conviertas en la persona que te has convertido. Pensamos que la economía del regalo vive gracias a la economía del mercado. Realmente es al revés. La economía de mercado es un pequeño fenómeno en medio de la enorme economía del regalo. Si hablo con un economista, puedo decir, vale, has conseguido una gran ciencia en esa pequeña área de la economía del mercado y tienes mucho conocimiento de eso, pero te das cuenta de que hay mucho más. ¿Puedes convertir eso en una perspectiva del mundo más amplia? Estaba acordándome ahora de un debate en el que participé hace poco sobre, bueno, me estaba acordando de un debate, pero el debate es mucho más amplio, sobre la renta básica, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto, o sea, es mucho menos ambicioso. Y así todo hay a quien ya le parece una revolución. Quizá lo contrario a la economía del regalo, lo contrario sea la economía de la sospecha. Cuando se debate sobre renta básica, lo primero que los detractores ponen sobre la mesa es la sospecha de que si tú das dinero a la gente por el hecho de existir, estás fomentando que luego dejen de trabajar, dejen de producir, dejen de hacer sus obligaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando, por cierto, los pocos experimentos empíricos que se han hecho en esta materia demuestran que no es así. Pero existe esa idea. Y me venía a la cabeza con lo de la economía del regalo, ¿no? O sea, en efecto, es como si pusiéramos la sospecha por delante de que si no tienes la necesidad de trabajar y ganar un dinero para poder hacer frente a la vida, no lo harás, ¿no? Te comportarás mal con la comunidad. Y por lo tanto, lo contrario es la economía de la sospecha. Yo encuentro interesante que tenemos términos como ganarte la vida y tiene un gran nivel de violencia porque nos hace creer que tenemos que demostrar a otros nuestro derecho a vivir, ganarte la vida. Y esto nos lleva a este utilitarismo. Tienes que demostrar tu valor. Y esta es una de las cosas que he cambiado en mi vida experimental. He decidido ser como inútil. Puedo contribuir, pero yo tenía que desactivar todos estos aspectos de la economía de mercado, donde tienes que demostrar que eres productivo en esta economía de extracción. Porque estamos tan enraizados como nosotros mismos, existimos como un holograma de la sociedad. Haciéndome inútil, puedo pensar, tengo todo el derecho a vivir porque yo simplemente soy. Tenemos gatos, perros, animales domésticos y ellos no le dan ninguna importancia a su utilidad, están relajados. Podemos ver su felicidad. ¿Y si nos convirtiéramos un poco así? Este ser humano feliz, que después eso nos libera a ser creativos y amar y dar lo mejor de nosotros mismos. Igual que la película decía, ¿no? Nos llevará al lugar, a conectar con la gente adecuada, el entorno adecuado. Pero creo que tenemos que ir a esta fase de desactivar todas estas cosas de la economía del mercado, este utilitarismo. Sí, en esa línea, efectivamente. El mercado como esa parte dentro de esa filosofía utilitaria y, por lo tanto, con ese principio de sospecha como principio fundamental, ¿no? Bueno, yo no quería hablar de nada de todo esto, pero nos hemos enrollado de qué manera, ¿no? Porque veníamos aquí a hablar de inteligencia colectiva, que es algo que toca el documental, que me parece que es interesante y que además lo hace desde una perspectiva propositiva. Yo soy de las que dicen que ya pasó el tiempo de lamentarse,
que lamentarse por lo mal que está todo, bueno, pues una vez a la semana, el que lo necesite, que lo haga, ¿no? Si en vez de... Si le sirve, pues ya. Pero que estamos en el momento de buscar vías de posibles salidas a este escenario en el que estamos viviendo, ¿no? Y de hecho yo creo que la gente que tenemos el gran enorme privilegio de dedicarnos a pensar, a leer, a escribir, a debatir, deberíamos tener también cierto imperativo moral de intentar buscar vías, ¿no? Yo creo que Jean-François es lo que hace, intenta buscar vías de cómo afrontar todo esto. Y una de sus propuestas fundamentales tiene que ver con la inteligencia colectiva. ¿Qué es eso de la inteligencia colectiva? Puedes entender la inteligencia colectiva como la vida misma. La vida no existe sola. Las bacterias, los virus, no viven solos. Tu mismo cuerpo, mi cuerpo, existe por una colaboración de trillones de células, bacterias, que colaboran a través de muchas edades. La inteligencia colectiva podemos ver que es una propiedad de la vida. Ninguna vida existe sin eso. Mira a tu alrededor, ve a la ciudad o a los bosques y verás siempre esa colaboración, incluyendo tu propio cuerpo. Y esto se ha vuelto una disciplina de la ciencia. Entender el porqué cuando tienes 2 bacterias o 2 seres humanos o 20 seres humanos o renos o cebras. ¿Qué sucede? A veces tienes lo que llamas un cuerpo, un nosotros. Puede ser una colonia de hormigas, unos pájaros, en esas entidades que emergen una propiedad colectiva de nosotros. Y si exploras más esta cuestión, puedes ver que la colaboración ha evolucionado. No solo el tema de los dinosaurios, mamíferos, la evolución también la vemos a través de cómo colaboran los seres vivientes, desde las bacterias a las sociedades. Hoy en día, en nuestra misma especie, podemos ver esta evolución. Empezamos con pequeños grupos que llamamos la inteligencia colectiva original. Pero luego hemos llegado a algunos tipos de crisis. En aquellos momentos había más gente, se construyó o se desarrolló la agricultura, trabajos especializados, las ciudades. Y la tradición oral no era suficiente, necesitabas algo para evolucionar. ¿Cómo lo hiciste? Gracias a la tecnología. Y fuimos cambiando hacia la inteligencia piramidal, las civilizaciones. Todavía vivimos en esas inteligencias piramidales. Hay unas pocas personas en el poder, cadenas de comando, de orden. Y también hemos llegado a un límite con estas estructuras piramidales que han creado tanta complejidad. Así como las inteligencias colectivas originales tuvieron que evolucionar hasta crear la inteligencia piramidal. Y ahora el mundo es tan complejo que se estanca y colapsa, o algo más inteligente y más consciente puede emerger. Y podemos ver cómo surge este holomidal, lo llama, esta inteligencia colectiva holomidal, viene de holístico. Y yo he intentado analizar esta evolución, cómo funciona esta inteligencia colectiva. ¿Cómo funciona la inteligencia piramidal? Necesitamos investigar un poco más cuáles son las limitaciones, porque entonces entiendes dónde puede evolucionar, que siempre la evolución tiene que tratar con las limitaciones, cualquier sistema viviente. ¿Y qué es lo que podemos observar hoy en día?
este surgimiento de esta inteligencia colectiva holomidal. Yo intento hacer este trabajo, investigar esto, no solo como un erudito o un investigador en el sentido clásico, que lo hago. Sí, publico artículos, investigaciones, pero también teniendo esta vida experimental. Yo veo este mundo próximo. Me estaba acordando, qué curioso, esta misma mañana en una reunión diferente a esta, ha surgido, he sacado yo el comentario de un caso que nos contaron cuando yo fui a visitar una de las primeras veces el yacimiento de Atapuerca. Atapuerca es un yacimiento arqueológico en la parte norte de España, en el Cantábrico, no sé de cuántos miles de años, muchísimos, es uno de los más antiguos. No, en el norte no, perdón, en Burgos, en la provincia de Burgos, perdón. Y hay un equipo ahí muy bueno de arqueólogos que bueno, pues han estado investigando, han estado sacando todo lo que había en el yacimiento y lo explican de una forma muy pedagógica para niños, para cualquiera que quiera ir. Muchos de ustedes seguro que lo han visitado. Bueno, y quizás les hayan contado también esta historia. La primera vez que yo lo visité, uno de los arqueólogos que había allí contaba los restos que habían ido encontrando. Y contaban que, entre otros, se había encontrado el cráneo de una chica que pensaban que tenía entre 14 y 16 años, aproximadamente, que tenía una discapacidad intelectual. Una discapacidad intelectual, una chica entre 14 y 16 años, consigue sobrevivir en aquellos años, en aquellos tiempos. Y ellos contaban cómo habían llegado, bueno, pues una serie de investigaciones y al final ellos se ponían el foco en la capacidad de cuidar, en la capacidad que el grupo tenía de cuidar a las personas y en concreto a las personas más vulnerables ya en aquellos momentos, ¿no? Esa función de los cuidados, ese grupo que cuida, ese grupo que crea inteligencia colectiva, de alguna manera está en nuestro ADN, estaba en los habitantes que vivían en Atapuerca. ¿Qué ha pasado por el camino? ¿Cómo hemos perdido todo eso? So not sure I fully get the last question. Can you help me understand? Sí, si vemos que en las sociedades prehistóricas existían grupos que funcionaban con mecanismos de inteligencia colectiva, ¿no? Hasta tal punto que eran capaces de hacer que una persona con muchas dificultades viviera durante 14, 15 años, que es un milagro, gracias a los cuidados y gracias a ese sistema de inteligencia colectiva. ¿Qué hemos perdido por el camino? ¿Qué ha pasado para que en estos momentos tengamos que reivindicar una sociedad de los cuidados porque no existe, porque la hemos perdido, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en ese trayecto? I find it very interesting to see what we lose and what we win also. Yo encuentro interesante ver qué perdemos y qué ganamos. A medida que mencionabas esto, he visto que sí, que teníamos este cuidado mutuo y la integración del ecosistema. Tenemos la economía del regalo y en esas sociedades vemos que todos vean a las personas como parte del ecosistema. Y después fuimos cambiando a una sociedad más abstracta, desconectada del ecosistema. Y empezamos a experimentar como un mundo virtual. Y por ejemplo, lees un libro que te lleva a otra realidad. Y hemos inventado conceptos como el tiempo lineal. Y esto crea una realidad cultural muy desapegada de la física del mundo como el cuerpo la vive. Esto ha creado una desconexión y hemos perdido esa conexión. Si esto sirve para tu pregunta, pero hemos conseguido otras cosas. Hemos cambiado a una cultura predominante en la que estamos impulsados por la cultura más que por lo biológico. ¿Qué significa esta evolución? Podemos ver
que vivimos en un cuerpo, en un ecosistema y construimos culturas. ¿Cómo podemos usar todo esto de la mejor manera? Yo tengo esta pregunta cada vez. ¿Cómo podemos evolucionar así? Y encuentro interesante ver que una nueva forma de evolución sucede. Lo llamamos la ceosfera, una evolución que está basada en lo espiritual. No es que hace 1000 años o 2000 años no lo tuvieran, pero no tenían ese sentido del planeta entero como lo tenemos ahora. Ahora somos 7,5 mil millones de personas, 7.500 millones. Ciosfera, como ceos. Podemos ver la evolución si tomamos un margen de tiempo más amplio. Podemos ver que el universo empezó con la fisiosfera, física. Los átomos, las partículas, creó el mundo material. Se creó el mundo material y se empezó a combinar a sí mismo en una mayor complejidad los seres vivientes, células, bacterias, y se empezó a crear los cuerpos, los animales, los árboles, las poblaciones, la biosfera. Y la biosfera se volvió cada vez más compleja. Empezó a crear sociedades. Y las sociedades tienen culturas. Algunos mamíferos, los monos, elefantes, delfines, han creado culturas. Tienen un lenguaje, tienen representaciones abstractas. Y esa es la atmósfera o la esfera de la representación abstracta. Y todo eso sigue operando en nosotros todavía. Tenemos un cuerpo biológico. Y después tenemos una cultura. Si no vivo en esas tres esferas, pierdo algo. Pero si sigo expandiendo, entonces puedo darme cuenta exactamente de lo que decía el documental. Hay algo más grande que opera a través mío. Es como la conciencia fluye a través mío. Y entonces entro en esta esfera más amplia que es la ceosfera, la esfera de la conciencia. Yo creo que si queremos crecer como seres humanos, queremos involucrarnos en todas estas esferas, en la conciencia de estas esferas. Cada vez que me hago ciego a alguna de estas esferas, me hago ciego a ese nivel. Así que yo encuentro muy fascinante entrar en la profundidad del tema y llevar la conciencia a la profundidad de este tema, llegando a esta ceosfera. Cuando vemos la evolución a una escala más amplia, vemos que muchos animales, seres vivientes, principalmente viven en la esfera biológica, en la biosfera. No tienen nada de esa esfera cultural. Pero más tarde, en la evolución, vemos principalmente en mamíferos, en pájaros, esa esfera cultural. Creo que la llaman noosfera. Algunos de ellos puedo que tengan un sentido de esa ceosfera. Sin embargo, nuestras sociedades, que son cada vez más y más complejas, nos han llevado más bien al sentido contrario, ¿no? De hecho, hay quien dice que la posmodernidad precisamente consiste en que hemos conseguido abolir el espacio y el tiempo. Ahora mismo nos puede estar viendo aquí alguien desde Nueva Zelanda. Hay distancia, ¿no? O esta misma grabación la pueden volver a ver ustedes, creo que se está grabando, dentro de 3 años, donde queda el tiempo. Entonces, si es verdad esto, de que la posmodernidad lo que nos ha llevado es a abolir, a acabar con el espacio y el tiempo, ¿cómo se puede conectar, cómo se puede reconectar de toda esta manera y de forma colectiva, además? I'm not sure I understand. Maybe I will need. Yes, you can speak so slow. Igual hablo muy rápido. I have some resonance in the room, and that will really help. Yes, if I can have one of these, that will help. Gracias. Yes. Okay. Yeah. If you can say. Que no llevabas traducción. Perdón. Sí, perdón. Sí, pensaba que sí que llevabas traducción, es verdad. Disculpa. So bad, yes. Sí.
Te decía, intentaré también hablar más despacio, que en cierta medida, decía, nuestras sociedades son sociedades más y más complejas, ¿no? Actualmente, además, el grado de complejidad se ha incrementado de forma muy importante. Y que hay quien dice que la posmodernidad lo que ha hecho ha sido abolir los conceptos de tiempo y de espacio. Muy mediatizado por todas las tecnologías de la información. La pregunta, por lo tanto, es si nos hemos desconectado incluso del tiempo y del espacio de esta manera, ¿es posible crear esa fiocracia que tú planteas? Gracias. Gracias. Es mejor. Well, you see, when any person who meditates, Cualquier persona que medite, de hecho, va más allá del espacio y del tiempo. Te das cuenta de que esas cosas también son construcciones basadas en nuestra percepción. Por ejemplo, el tiempo. Decimos que el tiempo se acelera, pero también puedes tomar otra perspectiva del tiempo. Culturalmente, puedes ver el tiempo como una planificación y pones en 24 horas todo lo que puedes y entonces ves la escasez del tiempo. Y en la escasez del tiempo dices que estoy gastando el tiempo y usas esa escasez exactamente como el dinero. Tenemos el mismo lenguaje para el dinero que para el tiempo. Y es como una construcción cultural del tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda en esta charla? Como si fuera una cuenta bancaria. ¿Cuánto dinero me queda? Si empiezo a meditar en una forma más consciente, esos minutos que nos quedan juntos en esa cuenta del tiempo, podemos considerar que tienen profundidad. Pueden tener una profundidad infinita. Tenemos el tiempo superficial, pero podemos llegar al nivel de profundidad que queramos. Podemos decir cosas estúpidas, podemos tener un chit-chat, una cháchara cualquiera, o podemos decidir tener una conexión de alma a alma. Y esos 10 minutos, o 20 minutos, o 1 minuto, cambiarán el curso de nuestra vida. Así que puedes ver que quiero señalar que tenemos un sesgo cultural en nuestro sistema de creencias. Y esto tiene que ver con nuestra misma fábrica del lenguaje, la forma en que hablamos del tiempo, la forma que hablamos de la comida, del amor. Lleva incluidas unas perspectivas mundanas del mundo. ¿Cómo se ve en el mundo esos aspectos? Y si en vez de pasar el tiempo juntos, yo digo, por ejemplo, ¿por qué no creamos tiempo juntos? Por el mismo hecho de existir, yo estoy creando tiempo. Y ahora estoy usando un lenguaje diferente, estoy creando una realidad diferente en mí. En vez de pasar el tiempo, vamos a crear el tiempo juntos. ¿Cómo podemos tener ese lenguaje de forma que todo lo que comentamos de que el tiempo se acelera, este tema de la pregunta que has hecho del espacio y el tiempo, en muchos casos podemos encontrar soluciones muy sencillas, no en la tecnología, sino en la forma como vemos estos aspectos, el lenguaje que usamos. Por eso en mi vida experimental yo hago grandes cambios en mi lenguaje, cambios muy grandes que han cambiado en mi conciencia y mi forma de entender la realidad. Y te puedo dar ejemplos. Hay quien dice que el poder lo tiene el que es capaz de definir las palabras, que el poder está en el diccionario, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, a veces de una forma muy clara con expresiones hechas, ¿no? Perder el tiempo, esa es clarísima, ¿no? Pero otras veces de forma un poco más sutil, de manera que no nos damos cuenta de una manera tan clara, pero efectivamente el lenguaje nos conforma el pensamiento.
Por lo tanto, el lenguaje nos conforma una manera de ver el mundo. Y como decías, hemos decidido dividir el día en 24 horas, cada hora en 60 minutos, cada minuto en 60 segundos, y entonces perdemos el tiempo, ¿no? Esto supone toda una deconstrucción de muchos de los parámetros actuales, ¿no? Y una podría pensar, es muy interesante, es muy sugerente, pero va a ser muy difícil. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Para qué? ¿Qué es lo que pretendes tú con este enfoque de la vida tan revolucionario, porque es tan deconstructor, ¿no? de conceptos muy básicos en nuestras sociedades? Muy básicos me refiero, muy elementales para vivir juntos, como el tiempo o el espacio, ¿no? Yo suelo contarles a mis alumnos, yo doy clase, entre otras cosas, en la Escuela de Educación, en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, doy clases de sociología. Y a veces hago una pregunta que se me quedan mis alumnos así mirando al techo. Mis alumnos van a ser futuros profes, claro. Y les pregunto, oye, chicas, chicos, ¿por qué es tan importante que los chavales, que los que van a ser vuestros alumnos, lleguen a clase, lleguen al colegio, al instituto todos los días a las 8:30 de la mañana? Hombre, pues claro, ¿por qué? Pues porque hay que ser puntuales. Porque hay que ser puntuales. Con 5 años en primaria, con 12 años en secundaria. Lo más importante que tenemos que enseñarle a nuestros chicos y a nuestros jóvenes es que hay que ser puntuales. De verdad, lo fundamental en la educación es ser puntuales. ¿Por qué? ¿Para qué? Y entonces, cuando ya tiras del debate, al final llegan a la conclusión, que es porque hay que enseñarles que cuando vayan a trabajar tienen que ser puntuales. ¡Anda! Entonces la escuela es una fábrica de trabajadores. ¡Yo! ¿No? Bueno, en sociología de la educación a esto le llamamos el currículum oculto, que queda muy pedante, pero es esto, simplemente. Yo creo que tú hablas mucho de estas cosas, ¿no? Denuncias mucho cómo en muchos conceptos, en muchas palabras, en muchas maneras de expresarnos, hay mucho de currículum oculto, entre comillas. Entonces, esto es una cosa muy difícil de deconstruir y muy difícil de plantear en la sociedad. ¿Qué nos aportaría para solucionar los retos que tenemos pendientes? Easy questions. Okay. Preguntas fáciles. Yo sabía que era fácil para ti. So, a few things. What you described. Lo que tú has descrito, como las escuelas, ser puntuales. Hablas de las escuelas de la inteligencia piramidal, colectiva piramidal, que ha hecho un gran trabajo para que las personas sean buenas en el hacer y ha hecho un terrible trabajo en el ser subjetivo. Y es por un motivo muy sencillo. La inteligencia colectiva piramidal funciona con cadenas de mando desde arriba hasta abajo, divisiones, etc. Para que esa cadena de mando funcione, tú necesitas gente predecible. Yo me desconecto de los sentimientos. Yo tengo una vida privada y tengo una vida profesional. Tú naces y eres educado así. La escuela de esta inteligencia colectiva piramidal, lo que hacen estas civilizaciones, te normalizan, te hacen predecible. Podemos decir que de alguna forma te domestican. No lo digo en una forma negativa, simplemente que funciona así. Pero lo que podemos observar en la sociología y a nivel internacional y mundial es que cada vez hay más personas que se preguntan a sí mismos, ¿quién soy yo? Como en la película. ¿Soy mi trabajo? ¿Soy mi edad? ¿Soy mi nombre? ¿Soy mi nacionalidad? Se hacen estas preguntas y se dan cuenta de que si quiero conocerme a mí mismo, tengo que soltar todas esas etiquetas o atributos que no me definen. Y el viaje hacia el crecimiento personal ha empezado. Tú eres el padre de Esteban.
podemos ver a nivel geográfico que hay esta salida de mucha gente del sistema piramidal, y la felicidad siempre sucede cuando hay un alineamiento perfecto entre tu ser y tu hacer. Estás haciendo lo que tiene que ver con tu ser, y tu ser influye en lo que tú haces. A diferentes niveles lo vemos esto en muchos lugares. Lo vemos. Otra buena noticia. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos facilitar eso? Y esto entra en el aspecto del hackeo, que es como hackearte a ti mismo. A veces cambiar cosas muy sencillas dentro de nosotros mismos, que pueden tener un impulso, un efecto enorme en el cambio interior y en el cambio exterior. Puedo dar un par de ejemplos. No digo que deberíais hacerlo, solamente digo que yo lo he hecho en mí mismo. Por ejemplo, el código social. Yo he aprendido a respirar antes de hablar. Tomar una respiración profunda. ¿Qué crees que puede hacer una profunda respiración? Ella cree que no mucho. Una respiración profunda. Esto te ayuda a desactivar el piloto automático, porque si después de una pregunta respondo enseguida, estoy operando a través de mi piloto automático, mis hábitos. Pero si respiro, puedo conectar con mi ser, mis emociones, contigo, puedo meditar, puedo soltar mis sistemas de creencias, puedo dejar que la inspiración me venga y muchas cosas pueden suceder. Imagínate una sala donde haya una reunión de un comité ejecutivo, una familia, y que todos hacemos eso. Puede que se vea un poco raro, de acuerdo a nuestros estándares, pero tienes ese momento de silencio en el que todos tienen una experiencia en paralelo, y lo que van a ofrecer después tendrá un nivel de calidad tan alto. Yo lo he practicado esto y he visto que este milagro sucede. Como no tienes las mismas decisiones ni perspectivas, simplemente hemos cambiado un pequeño código, que es respira profundamente antes de empezar a hablar. Yo he practicado eso para mí mismo y me he dado cuenta de que esto tiene unas consecuencias que yo no había previsto antes. Pero también me ha enseñado, he podido ver que no interrumpo, empiezo a respirar, y cuando alguien me hace una pregunta empiezo a respirar y otras personas también empiezan a hacerlo. Y está bien. Y después otros se han puesto a hablar mientras yo respiraba. Entonces es que igual no hacía falta mi respuesta. Yo puedo seguir ahí meditando, observando esas conversaciones, esos patrones. Y cuando realmente hable, tendré tanto tiempo para mí mismo que cuando hable voy a decir algo de mayor profundidad. No porque sea más inteligente, sino porque me he dado ese tiempo. Pongo ese ejemplo. Queremos una mayor conciencia, una mayor interconexión. Quizás la tecnología puede ayudar, pero quizás la tecnología sencilla también. ¿Quieres un segundo ejemplo? Dije que decidí cambiar algo en mi lenguaje. Y yo no estoy hablando en inglés. Yo hablo una especie como de derivado del inglés.
¿Has notado algo que ha cambiado? Algo importante en mi forma de hablar. ¿Lo has notado? Theocracy, for instance. En mi forma de hablar, simplemente. ¿Has notado algo? Guay. Te lo voy a decir. Yo no uso el verbo ser. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta? No. No lo notasteis, ¿no? Solo lo uso cuando estoy mencionándolo como esa pregunta de reflexión. ¿Quién soy? Yes, yes, yes. Pero si hablo para mí mismo, Yes. he eliminado ese verbo ser. Hot. He aplicado una regla sencilla, que es una evolución en mi lenguaje que me ha dado un enorme beneficio. Y ahora puedo explicar por qué. En español sería complicado. Porque Más complicado en español porque ser hay y estar. Eso es. Pero es una distinción muy interesante también en Sí, español. sí. Y hay otros idiomas donde no Ni tienen en, ni en ser, francés, ni en inglés. They don't have the verb to be. like No that. tienen esos dos significados. El to be, por ejemplo. Friends, I don't use to be in French, yes. and I don't use to be in English. In those two languages. En estos dos idiomas, francés e inglés, elijo no decir soy. Myself in such trouble. ¿Por qué me doy este problema? ¿Cuáles son los beneficios? Let's take an example. Tomemos un ejemplo. If I say Si decimos, Alberto is shy, Alberto es tímido, you have no choice. no tienes opción. Alberto is shy. Okay? Alberto It has the isness. es tímido, tiene ese ser. With your subjectivity or No tiene que ver con tu subjetividad ni con la mía. Yo creo que Alberto es tímido. the French people are this or the women are that. O los franceses son así, o las mujeres son así, o los profesores son así. Cada vez que digo son o no son, I push a reality on estoy como empujando una realidad Imagine if I say, oh, en la que no hay elección. yesterday, Imagínate que digo, or I Alberto, believe that, I have the experience that me encontré con Alberto ayer y me dio la sensación de que era, I don't create this social violence. tímido. Also, Entonces ya no pongo esa violencia o esa fuerza. now I acknowledge myself Ahora me reconozco a mí mismo my own responsibility como mi propia responsabilidad por lo que experimento. Yo creo que myself that esto me lo digo a mí mismo. Yo he producido lo que creo, lo que pienso, lo que siento. own narrative Así que mi propia narrativa hacia mí mismo responsible for me vuelvo responsable de mi propia realidad. Salgo de la ilusión de que esa realidad existe independientemente de mí. No solo termino esa violencia social de las cosas de que son así, sino que evoluciono haciéndome más consciente, tengo más mindfulness, más conciencia de lo que yo estoy creando en mi narrativa. Ahora soy yo la que pone dos ejemplos. Uno, todo lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, con el lenguaje no sexista. El movimiento feminista lleva décadas hablando de esto y ha costado décadas hacer entender que es importante reconocer y visibilizar nada menos que la mitad de la humanidad, ¿no? Y eso ha costado décadas y una reacción muy virulenta por parte de quien pensaba que no tenía que ser así. Y el segundo ejemplo, el otro día en una reunión alguien habló de las personas con discapacidad, de personas vulnerables, y otro compañero le sugirió, yo creo que más que de personas vulnerables, tenemos que hablar de personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, que en este momento tienen una situación de vulnerabilidad, pero que no tienen por qué tenerla siempre, ¿no? Efectivamente, eso es performativo, eso nos conforma el pensamiento, nos cambia el lenguaje y, por lo tanto, nos cambia la forma de entender el mundo y de reaccionar ante eso, ¿no?
El tiempo va que vuela y yo creo que va a haber muchas preguntas del público. Creo que estáis con ganas. Entonces, desde ya abrimos turno. No sé si tenemos micro o no sé muy bien cómo hacemos esto. Sí, veo que sí que hay micros. Levantamos la mano el que quiera intervenir. Ay, qué bien, ya veo un poco. Gracias. ¿Hay alguien que tenga alguna intervención que quiera compartir ya con nosotros? Comentarios, preguntas, da igual. Pues venga, empezamos por aquí, por ejemplo. Por favor, si nos dices tu nombre cuando... Hola, soy Francisco. Gracias por el festival. Bueno, me surgirían 10.000 preguntas para hacerte. Estaba intentando apuntar para ser concreto. Lo primero, mencionaste como la dimensión que me hizo clic para preguntarte respecto como la dimensión cultural versus, bueno, yo lo he puesto así, versus la dimensión biológica. Mi pregunta es, ¿habrá sido un error? No nos deberíamos saber justamente, no es eso lo que nos ha alejado de lo natural, en lugar de seguir siendo seres vivos como el resto de la naturaleza? Primera pregunta. ¿Cuántas tienes? No, y esta la voy a relacionar con esa justamente. Vale. Respecto a esto y a dónde hemos llegado, ¿qué opinión tienes y qué visión tienes respecto al metaverso? Gracias. Qué bueno. ¿Te llamas? Francisco. Gracias, Francisco. You have the floor. Yes, very interesting questions. Thank you for Muy interesantes las preguntas, gracias. Sí, la cultura nos ha alejado de la naturaleza. Tenemos este debate, sí. Pero no culparía a la cultura misma. Más bien cuestionaría esta fase evolucionaria de la inteligencia piramidal. Tampoco quiero culpar la inteligencia colectiva piramidal. Ha hecho su trabajo. Crear civilización, crear un sentido de interconexión, tantas cosas. Buenas cosas y malas cosas. No juzgo eso. Pero lo veo como una fase evolutiva. Pero ahora sí, si queremos llegar al siguiente nivel, necesitamos sentirnos incluidos, incluir lo que hemos ganado de eso y trascender eso. Así que hoy, tú y yo y todos nosotros aquí, no tenemos nada en contra ni nada que nos detenga de conectarnos con la naturaleza. Yo decidí, en mis cambios, adoptar un estilo de vida vegano. Respetar todos los seres conscientes que veo alrededor, que explotamos, que los matamos, los hacemos sufrir. Y veo eso como una posibilidad que todos podemos tener para conectarnos con esa red de la vida, que son nuestros hermanos y hermanas también, y queremos construir una sociedad con ellos, y nuevas políticas y todas esas cosas. Yo no culparía la cultura en sí misma, pero sí cómo esa inteligencia colectiva piramidal nos ha hecho muy buenos en el hacer, pero no tan buenos en el ser. Pero la cultura puede generar maravillosas cosas para la interconexión, para incluir la dimensión de la biosfera, de la parte biológica. Quiero incluir una creencia personal. Esto como una creencia personal. Respecto del metaverso, parece que la evolución nos llevará más y más hacia esas diferentes esferas. La biosfera, la noosfera, que es la cultural. Hoy en día tengo un ser en lo biológico, todos tenemos eso, y al mismo tiempo tengo mi ser digital también. Tenemos un ser digital. Hoy
existimos a través de las redes sociales como Twitter, Facebook, todas estas redes sociales que conocemos. ¿Este ser digital te pertenece a ti? No. Pertenece a Mark Zuckerberg, pertenece a Google, pertenece a esas empresas. Una parte opera en el mundo nuevo porque tenemos estas redes distribuidas, pero al mismo tiempo está operando en la vieja economía, donde hay la propiedad de las cosas. ¿Qué pensamos del metaverso? Vamos a sumergirnos cada vez más y más en otras realidades diferentes. Y la pregunta que siempre tengo es, ¿qué mano mantiene el martillo? O sea, es decir, ¿quién posee la tecnología? Si tenemos tecnología distribuida de código abierto, quizás podemos hacer cosas maravillosas en el mundo virtual. Podemos trabajar con un nivel de complejidad en la sociedad y conseguir consensos muy avanzados con millones de personas, emergiendo sistemas de toma de decisiones, formas fantásticas de representar realidades complejas. Pero si tengo que hacer esas cosas y pagar a Google o Amazon, yo me convierto como esclavizado. Entonces no quiero ese tipo de mundo. No culpo al metaverso en sí mismo o ese mundo virtual. Lo que quiero siempre hacer es la misma pregunta. O la inteligencia. Es lo mismo para la inteligencia artificial o el transhumanismo. ¿Quién posee esa tecnología? Estas son las preguntas que para mí son muy importantes. Espero haberte podido contestar. Hay cierto espejismo, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con lo digital, con el cibermundo. Creo que ahí también hay una parte importante del lenguaje. Estuvimos muchos años diciendo que el ciberespacio era un nuevo espacio público, cuando es un espacio privado, muy privado, ¿no?, radicalmente privado. Entonces, ojo con confundir. A veces decimos, las redes sociales, que son el nuevo espacio de comunicación público, no, son espacios de comunicación muy privados, ¿no?, incluso en burbujas. Muchísimas gracias, Francisco. ¿Por ahí? ¿Alguien había? Ahí, sí, perdona. Ok, en español, ok. Buenas noches. Ante todo, dar las gracias por esta iniciativa y por esta invitación a la unión, a la reflexión. Y bueno, a ver, es que no sé cómo formular esta pregunta. Yo soy madre de un niño de 10 años que se llama Paul y a mí todo lo que estamos planteando ahora para activarnos a nivel de conciencia, a nivel de llegar a un estado en el que realmente podemos hacer algo de manera eficaz, o sea, lo que me hace cuestionarme es que al final la verdadera realidad que estamos viviendo los padres y nuestra sociedad es la tremenda dictadura que estamos sometidos a los tecnócratas con las tablets y los móviles de los niños. Están afectando a una manera que es absolutamente inhumana. Están destrozando las familias. Se está acabando la comunicación como tal, como concebíamos hasta hace nada. Entonces, mi preocupación es cómo podemos hacer, de qué manera podemos hacer un llamamiento, lo mismo que estamos haciendo a que todos reflexionemos de lo importante que es tomar conciencia. Yo estoy como madre aterrada porque no sé cómo a veces gestionar el problema de la tablet. O sea, hoy he comprado 2 billetes para Bali, he gastado todos mis ahorros y he dicho, vámonos a un lugar donde no haya tablet, donde podamos retomar la comunicación. He cogido todos mis ahorros y he dicho, esta va a ser la inversión de mi vida. Porque no sé el futuro que les estamos dejando con esto es algo que se nos escapa más allá del todo. O sea, es algo que es una especie de guerra invisible
a la que no tenemos herramientas para poder combatir. ¿Qué consejo nos das? ¿Qué consejo? Porque tu opinión, para mí es un lujo tener una persona aquí delante mía que pueda yo preguntarle esto y que desde su sabiduría, con todo esto, con los pros y los contras de lo que es la tecnología, porque hablamos de que ya no hay una línea de espacio-tiempo, que gracias a la gran evolución tecnológica, un niño desde Nueva Delhi que no tenga absolutamente nada, de repente se puede convertir en un youtuber y hacer dinero. Y entonces eso es un milagro y es una herramienta. Pero, ¿qué hacemos con el absortismo que tienen ahora mismo los niños ya desde los 2 años hasta... ¿Qué hacemos con eso? Muchísimas gracias. Nothing. Nada. Next question. Siguiente pregunta. Yo tenía esa misma pregunta. Tengo un hijo de 20 años que ha pasado por lo mismo. Han crecido en la época del Internet, los tablets. Él fue a una escuela alternativa también, pero incluso allí él se sintió atrapado en este sistema. Y creo que la mayoría de lo que sabe él hoy, él lo aprendió de Internet. Yo hablo de cosas muy físicas, como él tiene un estilo de vida muy sano, hace mucho deporte, tiene experiencia en nutrición, él sabe mucho de ecología. Él ha transformado el uso de consumir estos juegos y cosas estúpidas en algo para sí mismo y ha tomado esta elección. Y nosotros, como padres, le hemos ayudado, sí. Pero va de nuevo hacia la misma pregunta. ¿Quién posee la tecnología? Y en la economía de mercado hay el incentivo de mantenerte enganchado y que esto sea como una droga para el cerebro. No quiero decir que no tengas que usar un poco de eso, pero sí ser consciente de esa tecnología de ver vídeos o jugar juegos. ¿Quién posee la tecnología y para qué fin? ¿Te están usando en la economía de extracción? ¿Extraen algo de ti en retorno de algunas drogas? ¿O tú puedes participar en crear una tecnología cooperativa y colaborativa? Yo creo que nuestra responsabilidad como padres, incluso si no sabemos la tecnología, podemos ganar madurez en entender cómo funciona esta tecnología y para quién sirve, para incentivarles en la dirección correcta a nuestros hijos. Y tenemos muchas cosas que son positivas. YouTube, vídeos que son muy buenos, juegos también para crecer y desarrollar tus habilidades. Hay una lección. Así que es importante para nosotros padres entender cómo estas cosas funcionan, mantener un equilibrio, lo biológico, lo físico y el espacio online. Y yo intento darle un equilibrio a mi hijo le intenté dar, y sé que hay muchas cosas todavía por explorar allí. Una última cosa respecto de la madurez. Veremos en los próximos años esta criptotecnología. No quiere decir criptodinero, criptomoneda, sino la criptotecnología que funciona desde una forma distribuida. No tienes un servidor centralizado basada con la vieja economía.
ya que tú controlas, hay un sitio que controla las reglas del juego. Con la tecnología distribuida podemos jugar juntos, podemos organizar la ciudad juntos, la política, la economía, desde abajo hasta arriba, de una forma distribuida. Nadie controla el poder. Yo creo que como padres y ciudadanos también deberíamos educarnos en entender la importancia de esta tecnología distribuida, estas aplicaciones distribuidas, y escucharéis más acerca de estas cosas en el futuro. Como padre, puede que ayudes a tu hijo a usar más y más esta tecnología y también educarles a entender la importancia de estas cosas. Yo me siento tan sorprendido de ver tantos casos que en una edad temprana se han vuelto conscientes de la ecología y del estado de este mundo. Después de una cierta edad, realmente pueden cambiar a usar esas tecnologías. Y he visto este milagro más y más. No creo que pueda responder la profundidad de toda de tu pregunta, porque hay muchos parámetros, pero como padres, creo que tenemos el deber de ser conscientes de esas próximas tecnologías distribuidas que vendrán en los próximos años y que nos empoderarán como ciudadanos y como padres. ¿Cuántos padres y cuántas madres se hacen a diario esa pregunta? ¿Verdad? Pero no todo el mundo tiene el lujo de poder estar aquí para ver la respuesta de Jean-François. Continuamos. Por aquí y luego allí. ¿Hay alguien más? Aquí, por favor. ¿Cuánto tiempo? Sí, hola, ¿qué tal, Cristina? Encantada de verte. Preséntate. Bueno, no. I have a question, okay, Tengo una pregunta para Jean-François. Porque has mencionado, querría saber si piensas que en el futuro vamos a estar más interconectados. Una gran pregunta. Primero, que esta experiencia de interconexión la hemos tenido siempre. Cuando miramos a los aborígenes, en Australia, por ejemplo, ellos tienen un sentido muy fuerte de interconexión. Y cuando conectas con la gente que está en contacto con la naturaleza, ellos tienen este sentimiento de interconexión. Y cuando reconectamos con nuestra naturaleza biológica, también conseguimos esa sensación de interconexión. Desde una perspectiva científica, Rupert Sheldrake ha hablado de estos campos de energía. Y hemos podido ver esta no localidad de las ideas, como las mismas ideas suceden en diferentes lugares a la vez. De ninguna forma la tecnología habría podido llegar a eso, sino que ha sucedido. Como un investigador, hoy en día, estoy investigando este concepto de la no localización. Siempre la ciencia nos ha enseñado que el cerebro produce la conciencia, pero los hechos no apoyan eso. Si la conciencia ha venido simplemente del cerebro, lo colectivo no funcionaría. Hay algo más. Y parece más bien que la estructura biológica captura la conciencia como una antena. Si tienes el cuerpo de una hormiga, capturarás la conciencia de una hormiga. Y como ser humano, si te sigues desarrollando y expandes tu espectro de conciencia, a veces lo puedes hacer con meditación, con algún ritual, alguna sustancia, para llegar a un rango de conciencia específico. No es la conciencia de cada día.
Es algo que podemos descubrir con rituales, meditaciones, prácticas. Para mí la evidencia, y creo que tendremos cada vez más y más evidencia, que la conciencia existe como un flujo, como algo no local. Y cuando lo canalizamos como un ser viviente y consciente, entonces capturamos cierto espectro de esa conciencia y lo traducimos en la acción material. Dicho esto, hablo de mi propia experiencia. El hecho de que vivo en la economía del regalo y que elimino la palabra ser y respiro antes de hablar, estos son unos 3 ejemplos que puse. Esto ha alterado mi conciencia. Y puedo decir que vivir en la economía del regalo me tuve que entregar a esa experiencia de que si vivo con alegría y alineado y en mi ser creativo, los eventos correctos suceden en el momento correcto, ni más ni menos, ¿vale? Con quien hablo en este planeta, independientemente de su cultura, educación, cualquiera que se entrega a su alegría y se convierte, hace lo que su ser verdadero le hace hacer, ellos experimentan lo que Carl Jung llamó sincronicidad, que no hay separación entre los eventos en el universo. Yo puedo decir que vivo más en esa realidad de la sincronicidad que la causalidad. El mundo materialista, todo tiene que ver con la causalidad, el gran efecto dominó. El mundo convencional, cartesiano, la física cartesiana, la física cuántica demuestra que no vivimos en un mundo causal. En nuestra experiencia subjetiva, puedo decir que cuanto más estoy alineado, alegre, más veo milagros, literalmente, eventos que suceden y no uno como causa uno del otro, sino que simplemente me suceden. Ajá, interesante. Y como investigador, podemos construir infraestructuras que nos ayudarán en ir a esta dirección como seres humanos. Esto puede ayudar a nuestros hijos. Podemos construir tecnología que nos ayude para esto, instituciones, políticas, tecnologías. Realmente me siento con esta pregunta y creo que la evolución tomará esta dirección y más específicamente esas criptotecnologías, tecnologías distribuidas, donde pueden emerger el consenso de cosas correctas no solo por causa y efecto, sino por sincronicidad. Yo veo la Internet para usarlo de una forma que pueda conseguir esa sincronicidad para mí mismo. Así que, cuando nuestras especies evolucionen, tendremos un lenguaje que pueda expresar las sincronicidades y no solo explicar el mundo en base a lo causal. Fenomenal. ¿Tenemos una pregunta por allí? Sí. Ah, perdón. Por aquí. Perdón. Vale, pues allí y luego aquí. A ver, ¿hay más cuestiones? Digo, porque tenemos que empezar a ir pensando en cerrar. ¿Hay más temas? ¿No? Bueno, ya, sí, pero el tiempo, todavía estamos en esa concepción del tiempo en que a las 9:30 cierran esto. Venga, pues empezamos. Sí. Muchísimas gracias a Ángela, Adriana, a toda la gente que hace Despierta por celebrar estos 13 años y más de buena siembra. Mi lengua materna es guaraní. Me escolarizaron luego en castellano. Aquí, con esa diferencia tan grande, aprendí la diferencia entre hablar y vivir. Me doy cuenta que vivo en guaraní. Y
te regalo 3 palabras que te puedan ser útiles en el caminar y también a la familia de Despierta con esa buena siembra. La primera es que en guaraní tenemos más palabras para decir nosotros que para decir yo. Como los esquimales, que se dice que tienen más palabras para la nieve. Una palabra es oré, que es como este nosotros chiquitito. Y la segunda es ñandé, que es un nosotros más grande, como todo el país o todo el mundo. Y desde siempre hablamos en nosotros. Y a mí aquí, en este contexto, me fue muy difícil tener que hablar en yo. Y básicamente eso, el rey ñandé. La segunda es el ubipora. Nosotros decimos ubipora, en guaraní significa humanidad. Pero humanidad no es la cantidad de gente, sino u es agua, ubu es tierra, pora es espíritus. Nosotros somos espíritus hechos de agua y de tierra. Después los científicos dijeron, sí, somos 70% agua. Nuestras abuelas ya sabían antes. Entonces, desde ese lugar de ser agua y tierra, ¿cómo le vamos a hacer mal a la tierra y al agua que somos, del que somos parte? Y la tercera y muy importante es el yopoi, que es una forma de economía. Los jesuitas la tradujeron como la economía del regalo. Cuando vos lo decías, mi alma lloraba de alegría. Pero mi abuela, cuando yo era chica, me enseñó, claro, ¿cómo enseñas eso? Y mi abuela me dijo, contá por tu mano. Po, yopoi, po es mano. Y me decía, anda a buscar aguacate en el patio, para la receta de mi abuela. Pero no tenés que dejar pelado el árbol. Contá por tu mano el yopoi de nuestra economía. Uno es para la tierra, para que crezcan más aguacates. El segundo, y regalar las plantas. El segundo es para el cielo, para todos los otros animales que también tienen que comer. El tercero es para la comunidad. Para doña Reina, que tenía naranjas, o doña Josefina, que tenía nísperos, y nos pasábamos cada una lo que tenía. El cuarto era para la receta de mi abuela, para la comida en casa, para ese ñandé, esa comunidad, y ese oré, esa comunidad pequeñita. Y el quinto es para el que viene. Siempre ese quinto tiene que quedar en el árbol para el legado, el hijo, la generación siguiente. Nuestra mirada y nuestra práctica de yopoi, de esa economía del regalo, tiene esas 5 partes que caben en una mano y que es un accionar cada día. Y Tecojá es el lugar donde ser, no es un espacio físico. Así que gracias a Despierta por construir y sostener este Tecojá, este lugar donde somos, donde poder ser como somos. Awiyebete. Esto sí que es un regalo, ¿eh? Esto sí que ha sido un regalo. Muchas gracias por compartir. Y puedes ver que hoy en día, en el mundo civilizado, trabajamos en políticas. Y has dado un ejemplo perfecto de un código social completamente diferente y cómo nuestro lenguaje crea una realidad diferente. Y no podemos inventar un nuevo idioma para la próxima generación, pero empezamos con lo que tenemos. Yo os invito a cada día, cada uno de nosotros, usar esta metodología de ser conscientes del lenguaje que usamos. Tener estas distinciones que el lenguaje convencional a veces no tiene. Por ejemplo, los pobres, los desempleados. Es como reducimos a las personas a un atributo temporal cuando hablamos así. Desempleado es por un tiempo, pero esto no quiere decir que tú seas un desempleado. Sí, realmente tenemos que prestar
atención a estos aspectos. La mayor parte del tiempo a mí me gusta prestar atención a esta realidad que creamos y cuestionarnos y ser vigilantes, observantes del lenguaje que usamos un paso a la vez. Quizás en vez de gastar el tiempo voy a utilizar el crear el tiempo. En vez de caer enamorado, quizás subir enamorado. Son pequeños detalles. En vez de decir yo soy francés o yo soy americano, quizás decir yo tengo un pasaporte francés o tengo una nacionalidad americana. Puedo cortar esa internalización de esos atributos. Podemos desarrollar esta conciencia en nuestro día a día. Y aquí no hay una tecnología, alta tecnología. Es algo sencillo que podemos hacer. Pero gracias por tu testimonio. ¿Por aquí? ¿No? Pues entonces tenemos que cerrar. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, Jean-François. Je pense que tu as donné un beau présent pour nous. Merci beaucoup. No puedo extenderme más. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros, a todas vosotras, por este rato que ha sido un regalo colectivo, yo creo que nos hemos dado. Y muchas gracias, Ángel, por liarnos en estas cosas. Sigue liándonos, sigue despertándonos. Son 13 años, lo he dicho al principio, que creo que es un milagro. No sé cuántos más harán falta para que despertemos a todos estos aspectos, ¿no? que Jean-François nos ha hecho ver. Y los que han quedado, efectivamente. Muchísimas gracias y buenas noches. Thank you.